Buenas noches, queridos alumnos y alumnas. Esta vez quiero hacer énfasis sobre las modalidades de la orientación, la modalidad individual y la modalidad colectiva. Ambas modalidades requieren del conocimiento de técnicas específicas. Las técnicas son el cómo. Deben ser utilizadas como medios para alcanzar los objetivos, que son el por qué y el para qué de la orientación, de los programas o situaciones de orientación, y no como un fin en sí misma. O sea, ellas no son un fin en sí mismas, sino son medios de alcanzar los objetivos. Algunas de estas técnicas pueden ser utilizadas por el docente tanto en la modalidad individual como en la colectiva. Por eso deben tenerse muy claro sus alcances y limitaciones. La orientación colectiva facilita la atención de un mayor número de alumnos, ya sea una clase completa o un determinado grupo de los mismos. Según necesidad, ustedes pueden utilizar eso, una parte de la clase o con toda la clase. Esta modalidad persigue diferentes objetivos, de acuerdo a las necesidades, situaciones e intereses de la población atendida. Permiten el desarrollo de una variedad de temas por medio de actividades específicas y utilizan diferentes técnicas de orientación y formas de evaluación. Ya se van a acordar en cuanto me oigan hablar de las primeras. Entre las diferentes formas de orientación colectiva se pueden distinguir el A o el que es más utilizado a nivel de colegios y escuelas aquí en Paraguay, es la hora de orientación, que consiste en destinar un espacio semanal en el horario escolar para ofrecer a los alumnos diferentes temas que lo ayuden en su desarrollo personal y social, como persona y como miembros de un grupo. Sus objetivos pueden ser explorar características personales, facilitar la realización de las tareas escolares, ofrecer información educacional, información social, información vocacional, seleccionar métodos de estudios, planear la vocación y proyecto de vida, es decir, qué vamos a seguir, qué queremos ser al final, durante nuestra vida. Desarrollar habilidades y destrezas sociales, como utilizar el tiempo libre y otros temas de interés. Es decir, aquí se tiene que trabajar sobre los temas que más le interesan a los chicos. Y la mejor manera en que el profesor guía puede trabajar y con apoyo del profesor de desarrollo personal y social, pueden hacerlo de que al inicio de clases apliquen un cuestionario sobre qué temas le gustaría tratar durante el año en las horas de orientación. Entonces, cada chico puede dar de 5 a 10 títulos o temas que les gustaría. Entonces, se hace después ver la frecuencia con que se eligió, y aquellos temas que fueron más elegidos se tratan en los primeros días, y los que fueron menos elegidos se tratan según que tengan tiempo. Y ustedes eligen las diferentes dinámicas o medios de hacerla. Por ejemplo, este planeamiento vocacional y proyecto de vida está al final del libro, Cómo se hace un proyecto de vida, que también les voy a alzar, porque ahora me doy cuenta que ese es muy importante, muy interesante. Bueno, eso es la hora de orientación y es donde generalmente se tratan todos los temas que a ellos les intrigan. Inclusive hay que tratar de ser, como se dice, objetivo y tratar inclusive temas de sexualidad, porque aunque ustedes no crean, a pesar de toda la información que tienen y que como es equivocada, ellos no tienen realmente una buena idea de lo que eso debe ser. O sea, por ejemplo, una cosa que da mucho las novelas es la impresión de que se puede tener relación sexual tranquilamente durante todo el tiempo que se les ocurra, porque jamás te muestran, ni en una novela ni en una película te muestran que se pongan, como que se dice, el preservativo, ¿verdad?
solamente algunos docentes o algunas visitas de médico a los colegios le explican que se debe usar, le explican lo que es el sexo seguro, ¿verdad? Que se debe usar, ay, es que me quiere salir camisilla, que son los condones. Porque una vez una colega mía en Ciudad del Este, ella atendía y una vez le dijo que le dijo a ella que su servicio estaba muy mal pagado. ¿Por qué? Porque la gente por una camisilla con música paga lo mismo que él le estaba pagando por su sesión de, sesión de trabajo con la psicóloga. Y ella le preguntó, porque ella, a veces somos más ingenuos, ¿verdad? Y le preguntó, ¿qué es camisilla? Le dijo. Y eso que los hombres se ponen para tener relación, camisilla se llama, y no sabía decir el nombre, pero saca una de las cosas que él vende, había sido como eso que venden en las cajas, era un condón y era con música. Y dice, ni yo sabía que eso existía, dice mi colega. Entonces de repente, bueno, pero eso hace mucho tiempo. Hoy día creo que ya esos desconocimientos no han de haber. Pero no importa, lo importante es que ellos tienen vergüenza de preguntar y nosotros tenemos vergüenza de hablar con ellos esas cosas, cosa que no debería ser. O si no queremos tirarle al papá esa parte de hablar con el hijo varón del uso del condón, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces todos esos temas pueden ser tratados en la hora de orientación. La obediencia, la disciplina, los derechos, proyecto de vida, cómo tener amigos, cómo utilizar el tiempo libre. Todo lo que a ellos les interesa es importante. Entonces es bueno hacer así, un cuestionario donde ellos pongan los temas, inclusive puede ser anónimo, donde pongan ellos los temas que les interese tratar y van a ser más espontáneos si es anónimo. Y entonces luego se planifica para tratar esos temas con ellos. ¿Sí? Después, la forma B de orientación colectiva es el parlamento escolar. Y por aquí es donde me quiero detener un poco más, porque ustedes tienen, uno de los grupos tienen el tema parlamento escolar. Este material es más completo que el que les había dado antes. Entonces, por eso quiero que le miren bien un poco y específicamente el grupo que tiene sobre parlamento escolar, que creo que es el grupo de Noelia, no me acuerdo bien. Y esta debe ser la parte teórica de su trabajo. El parlamento escolar es una forma de orientación colectiva en la que se reúnen los alumnos de un grupo curso para analizar y decidir acciones en común sobre situaciones que se presentan en el grupo bajo la asesoría de un profesor o profesora. Bueno, entonces es reunión para formar como una comisión que dirija el análisis y permita tomar decisiones correctas o convenientes. ¿Qué pretende? O sea, ¿cuáles son los objetivos del Parlamento escolar? Dar oportunidad para el desarrollo de la personalidad. ¿Por qué el desarrollo de la personalidad? Porque le va a ayudar a razonar, a tomar decisiones en base a sopesar bien y mal y luego tomar la decisión conveniente de que le lleve positivamente y no haga regresión. Segundo objetivo, preparar para el ejercicio de deberes y derechos ciudadanos, porque ustedes saben que en el Parlamento escolar, por más que sea escolar, tiene que haber disciplina y obediencia a las decisiones tomadas por el grupo, que eso después lo va a transferir a la vida cotidiana. Tercero, educar para una participación eficiente y yo diría lo que esto tiene que ser al revés. Educar para una participación responsable y eficiente. Es decir, yo, la decisión que tome y por quién vote, yo tengo que ser capaz de mantener el por qué voto por esa persona. No importa o sea, que los demás piensen diferente. Yo tengo que tomar la decisión de votar por X personas de acuerdo a lo que yo
aprendí y considero que esa persona va a ser eficiente para realizar esa tarea. Responsable porque la decisión la tomo yo y tengo que mantenerla yo. Entonces no puedo decir, no, a que fulanito me dijo. No, 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 no. Yo decido votar por fulano de tal. Y así también debe hacerse en la vida cotidiana, o es en la vida de comunidad, digamos, en las votaciones municipales o todo lo que sea. Y también en cuanto a eso. Y el último objetivo es lograr un acercamiento entre sus pares y entre docentes, porque los profesores tienen que apoyar este tipo de tareas. ¿Qué persigue? O sea, ¿qué busca conseguir con esta experiencia, digamos? Contribuye a que los alumnos desarrollen hábitos y actitudes valiosas para la vida cotidiana. Pero si yo aprendo a votar, por ejemplo, por una persona que yo veo que es eficiente, que es responsable, que hace la tarea que el grupo, curso como se dice, para la cual le designa, entonces va a servir para ser un ciudadano útil a su país y a su comunidad. Contribuye también a que planifiquen y decidan sus propias formas de conducta, acorde a la práctica de valores que se espera de ellos. Porque siempre esperamos todos, cada uno del otro espera que respete nuestras opiniones, que dé su opinión, que si la mayoría está de acuerdo en algo, también lo acepte. Y bueno, todas esas cosas que es el respeto a los valores que se manejen en el grupo. ¿Cómo se organiza? Y esta es la parte que es muy importante que tengan bien claro. ¿Cómo se organiza? Bueno, la etapa de la información, apareció otra vez. La etapa de la información. En esta etapa, el profesor guía o asesor prepara a los alumnos a través de la orientación grupal con informes que clarifiquen sobre los objetivos que se pretende en cuanto a su estructura, cómo va a estar formado. Debe tener una mesa directiva que debe estar compuesta por los siguientes miembros. El presidente o la presidente. Es el responsable del funcionamiento del grado curso como grupo estudiantil y lo representa siempre que sea necesario. Ustedes saben que el delegado o el vicedelegado son los que asisten a las reuniones de la carrera, por ejemplo, o de los centros estudiantiles. Entonces, y las funciones y deberes del presidente son dirigir la sesión del día, mantener el orden y decoro de la sesión. No puede permitir o no debe permitir que todos hablen juntos al mismo tiempo, no, que uno le ofenda a otro o que el que pidió primero la palabra sea dejado al final, etc. Mantener el debate en torno al tema. Cuando alguien quiere salirse del tema porque quiere hablar mal de otro o lo que sea, no. Nuestro tema es tal cosa, tenemos que centrarnos en ello y tenemos que llegar a una solución. Encaminar el debate dentro de las normas, protegiendo el derecho tanto de la mayoría como de la minoría. O sea, monitorear, como se dice, asesorar el debate de manera que se mantenga dentro de las normas, protegiendo el derecho de cada uno, tanto de la mayoría y, como dice ahí, de la minoría. O sea, si hay alguno que no habla, el presidente debe decirle, ¿y cuál es tu opinión, fulanito, sobre el tema? Canalizar la discusión para que el grupo llegue a conclusiones objetivas. Es decir, que no sea que, no, porque a mí no me cae bien, ese nomás, a ese le vamos a hacer la vida imposible a ese profesor, porque no le cae bien. No, tiene que ser o conclusiones objetivas, es decir, cuáles son las fallas que está teniendo y de acuerdo a eso se va haciendo, se ve la mejor decisión a tomar. Puede declinar la presidencia para presentar una moción y poder opinar, porque el presidente sí tiene una opinión, pero si él quiere presentar otra moción que sea un tanto diferente, inclusive a la presentada por otro grupo, él tiene que declinar la presidencia, designar a otro presidente para él
poder presentar una moción y dar su opinión sobre él. Cerrar el debate cuando el tema esté agotado y la discusión persiste sin objeto. Cuando ya se están discutiendo y ya no tiene razón de ser porque el tema ya se votó, entonces él tiene que cerrar el debate y ya solamente la conclusión. Definir su voto con su voto en caso de empate. Cuando por los dos grupos o dos opiniones tienen la misma cantidad, entonces él con su voto define ese empate. En eso sí, él se tiene que aceptar el voto del presidente. La o el vicepresidente reemplaza al presidente en su ausencia, cuando él no puede, ya sea por enfermedad o algún otro compromiso. Acompaña los trabajos de los comités, él el que tiene que ir hablando con cada coordinador de comité para acompañar los trabajos y proveer soluciones si hace falta. Y colabora estrechamente con él o la presidente. Bueno, las recomendaciones. Ambos deben, y esto es lo importante, eso es lo que tenemos que siempre atender cuando vamos a votar. Conocer muy bien las reglas a seguir durante el debate. Es decir, hay un, no digo universal, pero hay un reglamento de debate que voy a tratar de encontrar y les voy a hacer llegar también, porque es muy importante mantener el debate. Ahora, la gente que tiene experiencia porque hay algunos chicos que han hecho de repente ese trabajo de las mesas redondas. Bueno, no me acuerdo bien, pero cuanto pueda conseguir, también inclusive se los forma a los jóvenes, y creo que se llegó a formar, no sé si se acuerdan un tiempo, fue en el 2019 o 18, había un grupo que formaba para los que eran dirigentes de los consejos de grado, consejo de curso. Era un tiempo que el Ministerio de Educación daba esa formación a los miembros así de los parlamentos estudiantiles. Hablar y proceder con energía, claridad, tacto, respeto y simpatía. Si hay alguno que quiere gritar o que quiere hacer que se acepte su propuesta y lo hace no respetando, no siendo firme o siendo bruto, por ejemplo, entonces ese no merece ser presidente. Tiene que ser capaz de hablar y proceder con energía, o sea, con firmeza, claridad, tacto, respeto y simpatía. Y lo repito porque es muy importante. Seguir con atención el curso del debate. Él no puede ponerse a dibujar o a ver su celular y esas cosas cuando el tema está en debate. Ayudar a los compañeros a que demuestran dificultades para expresar sus ideas. Darle oportunidades de expresar, ayudarle a, como se dice, a conceptualizar su propuesta. Ser tolerante y comprensivo manteniéndose ecuánime en todo momento. No, el presidente no puede, ni el vice, por ejemplo, bueno, vos fulano, cállate. Esas cosas no puede, no debe, tiene que ser ecuánime, igual para todos. Animar y disciplinar a los participantes del debate. Se dan cuenta cómo es mucho más exigente la tarea de cada uno. Entonces tenemos que pensar bien a quién vamos a elegir como miembros de ese parlamento. El secretario o secretaria tiene que tomar nota de los asuntos tratados, o sea, tiene que ser capaz de hacer resumen. Elabora y lee actas. Se encarga de la correspondencia, así como de las comunicaciones en las plenarias. Cuando se tiene que llevar a plenaria un tema o por ejemplo, al centro de estudiantes del Parlamento escolar de ese curso o grado, llevar al centro de estudiantes, por ejemplo. Él tiene que ser capaz de elaborar las comunicaciones que se lleven. Tiene que responder a notas, avisos, cartas. Registra la asistencia y pasa lista. Son a lo mejor tareas un poco rutinarias, pero son importantísimas, porque es la historia del Parlamento o de ese Parlamento.
Recomendaciones. Es deseable que posea cualidades tales como pulcritud, buena caligrafía, capacidad de organización, entre otras. Generalmente es el secretario o secretaria el que hace esa parte de la organización, ¿verdad? Es conveniente que conozca muy bien las reglas del proceso parlamentario. Eso, como les dije, es muy importante. En el acta, cómo elaborar su acta, tiene que él anotar curso, lugar, fecha y quién es el asesor, el profesor de física, el profesor de química, fulano de tal, etc. Agenda tratada, ven por lo menos 1, 2 o 3 puntos y acuerdos a los que se ha llegado. Estos son los indicadores mínimos que debe contener un acta y firmado, ¿verdad? Firmado por el presidente y el vicepresidente si hace falta, porque eso tiene que quedar, aunque sea en digital, en los archivos del Parlamento. El tesorero o tesorera, este sí que es un cargo muy delicado y tienen que tener mucho cuidado al elegirlo. El tesorero o tesorera lleva un cuaderno de tesorería, un archivador de recibos o en digital un registro donde quedan fotografiados los registros y el cuaderno de tesorería. Cobra las cuotas al grupo, administra las finanzas del grupo, porque ustedes saben que tiene que hacerse esas cosas y se necesita que sea responsable y honesto, porque sobre todo como es tan difícil luego juntar la platita del grupo, tiene que ser capaz de hacer economía, es decir, administrar pocas cosas, administrar en lo pocos recursos. Las recomendaciones. Es deseable que posea las siguientes cualidades: ordenado y o pulcro, honesto, honesta, honrado, honrada y agradable. No tiene que ser uno de esos que ladre, como a veces uno dice, no, el tesorero por eso nomás es muy argel, dice, porque tiene miedo que se le saque, que se le haga pagar más de lo que tiene que pagar. Bueno, todo eso tener muy buen cuidado. Esa es la estructura del comité central, digamos, lo que es el Parlamento Central. Entonces, es la mesa directiva. Tiene que tener la o el presidente, la o el vicepresidente, secretaria y tesorera. O sea, esos 4 mínimos tienen que ser y tienen que formar parte de la mesa directiva. Es decir, son los que, bueno, salvo que el presidente que tiene sustituto, el vicepresidente, pero los otros no tienen sustituto. Y como no puede trabajar todo, la mesa directiva no puede hacer así todas las cosas, tiene que formar comités. Y estos comités, según los temas, van haciendo también su planeamiento. Todos los demás alumnos se distribuirán en comités de trabajo que deben realizarlo bajo la supervisión de la comisión directiva, que según como leímos, decía, tienen que estar, digamos, a cargo, aunque sean no tan directamente, del vicepresidente. La formación de los comités se hará según las necesidades del grupo. Se seleccionarán los posibles comités a ser formados. Los alumnos se incorporarán a los comités de su agrado. Se discutirán y formularán los objetivos de cada comité y las actividades a ser realizadas, y se designará un coordinador por cada comité. Por ejemplo, el comité de fiestas que se dice, o recordatorios. Bueno, que es el comité que se encarga, por ejemplo, de los cumpleaños del curso, que se encarga de los cumpleaños de los profes, que se encarga de la organización de la fiestecita o encuentro de fin de curso. Y bueno, todas esas cosas. Y de acuerdo a eso se va formando los comités. Otros pueden ser comités también de lecturas interesantes, si de repente al grupo le interesa eso, ¿verdad? Y así, de acuerdo a la necesidad, se forman esos comités. Un ejemplo es, ahí tienen comité de deportes, de estudio, de prensa, aseo y ornato de la clase, etcétera. ¿Quién va a coordinar cada uno de esos comités? Los integrantes de los comités,
cuáles van a ser los objetivos, o sea, para qué va a haber una comisión de deporte. Conseguir para la pelota, ver la hora que le corresponde. Me acuerdo que en el Cristo Rey ellos tenían, eh, ellos, ¿cómo se dice? Negociaban, digamos, con la profesora, porque como son más varones, y inclusive las nenas jugaban fútbol. Entonces ellos tenían los martes en la primera hora del recreo le toca al quinto A, por ejemplo. Y la segunda hora al quinto B. Y así a veces intercambiaban y después tenían que ir con el profesor de física, ¿verdad? Para ver si había, por ejemplo, un curso no podía en esa hora salir, entonces ellos negociaban con el profesor y tenían ellos su propia pelota, o sea, el grado. El cronograma, entonces, ¿cómo van a trabajar? Es justamente eso es lo que decía, por ejemplo, quiénes van a tener en el primer recreo y en el segundo recreo, porque el Cristo Rey tenía 2 recreos, al menos en el tiempo que acompañaba a mi nieto. Bueno, los procedimientos parlamentarios, esto es sumamente importante que se sepa y se respete. Una sesión se rige por las llamadas normas parlamentarias, que consiste en un conjunto de reglas cuya finalidad es orientar las discusiones en una reunión y permitir que se llegue a un acuerdo o se aprueben las mociones presentadas. La discusión ordenada es libre, es fructífera, asegura el derecho a la mayoría y asegura a la minoría el derecho de expresarse libremente. Porque le damos, digamos, bueno, primero va a ser fulanito, fulanita, etcétera, y a lo mejor los más tímidos no se animan y entonces dice, bueno, en el cuarto va a ser Pedro, que habla poco, pero ya tiene que ir preparándose para dar una opinión sobre eso. Aunque sea que diga no sé qué decir, ya opinó algo, ¿no? Entonces, por eso es importante que la discusión sea ordenada. El debate consiste en una discusión en la que el cambio de pareceres que se genera a partir de un planteamiento hecho, llamado moción, conduce a la toma de decisiones mediante la votación o el acuerdo unánime. Los principios que gobiernan los debates son los siguientes. No se debe tratar más de un asunto a la vez. Porque si ponemos dos, de repente uno opina sobre el A, otro sobre el B y de repente se mezcla todo y no se sabe cuál se está tratando. 2, toda proposición debe discutirse libremente. Pero libremente no quiere decir gritar. Es decir, otra vez pide la palabra, se le da la palabra y ahí opina o discute esa proposición. La decisión de la mayoría debe ser respetada. La minoría debe poder expresar sus puntos de vista. Los derechos y privilegios de los miembros deben ser respetados. Pues, si hay uno que es más chico y por eso no le dejan hablar, no. Hay que darle la palabra. La voluntad y el deseo de los miembros debe armonizar de forma tal que beneficie al grupo. Es decir, se tiene que buscar que la voluntad y el deseo de los miembros sean beneficio del grupo, no de alguno en particular. La moción es una propuesta, es un proyecto que se ofrece a la asamblea para que ésta dé su aprobación. Pueden haber varias clases. La moción principal es la propuesta inicial que se plantea acerca de un asunto determinado. Por ejemplo, ¿dónde hacer el encuentro de fin de año? Entonces presentan varias mociones, pero la moción principal es la primera o la que es más fundamentada, sobre todo, ¿verdad? Necesita ser secundada para su consideración. Pues van a ver ustedes que en las asambleas de las cooperativas o de los bancos donde ustedes participen, van a ver que tiene que siempre secundarse esa consideración para que sea considerada. O sea, si de repente alguien dice una moción, pero nadie le secunda, generalmente pasa al último o no es considerada luego. Moción de enmienda es una propuesta secundaria que tiene por objeto lograr que la moción principal se modifique en algunos aspectos.
Moción de orden se propone cuando algún miembro de la asamblea admite que la misma no se está conduciendo la asamblea en un modo debido o se están violando alguna de las disposiciones aceptadas. Igual, de moción de orden se dice cuando ocurre un incidente desagradable. Uso incorrecto del lenguaje, como decimos comúnmente, le poteo a fulano de tal. El desorden, de repente empiezan a hablar 2 o 3 al mismo tiempo y se arma una discusión de un grupito que no debe ser. Ejemplos de moción de orden. El presidente solicita que se guarde compostura, pues. Se levantan, hablan fuerte, etcétera, no. Entonces hay que guardar compostura y es el presidente solicita. Moción de orden, dice. Y bueno, a veces cuando el juez pega la mesa con su martillito, ¿se acuerdan? Que se siga el orden aprobado. O sea, por ejemplo, se ve que se fueron ya por las ramas o se fue hacia varios. Entonces alguien dice moción de orden, que se siga el orden que se aprobó. Que se ponga de pie el que está en uso de la palabra. A veces no se le escucha bien, entonces se pide que se ponga de pie el que está en uso de la palabra. Porque a veces cuando la persona está parada es más fácil centrar nuestra atención en lo que dice. Por eso que el profesor se queda parado. No es porque él quiera estar de castigo parado, sino porque es la forma de concentrar la atención hacia lo que el profesor está diciendo en ese caso. El sufragio o voto que le llamamos es derecho, deber y función pública del elector. Constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto en el escrutinio público y fiscalizado y en el sistema de representación proporcional. Entonces, cada uno tiene que emitir su voto, sobre todo cuando se está eligiendo autoridades, porque es la única forma en que sea realmente igual. Entonces, pues, por eso es que se hace que cuando las votaciones se hacen, inclusive ustedes habrán hecho en el colegio prácticas de votos, de sufragio, inclusive los niños hacen. Yo he visto hacerlo en el Cristo Rey para las elecciones presidenciales y ellos mismos también expresaron su voto como ciudadanos. O sea, fue un entrenamiento para ellos, ¿verdad? Pero ellos lo tomaron muy en serio. Era muy bueno verles cómo los estudiantes son, sobre todo de los colegios, ¿verdad? Respetan las normas y toman luego muy a pecho el hacer esas cosas. Votación es el acto colectivo por el cual una organización reunida en Asamblea General expresa su voluntad. Voto es el acto individual por el cual cada persona expresa su voluntad por quien quiere que sea que le gobierne. La votación puede ser ordinaria, es aquella que se expresa el voto, poniéndose de pie o levantando la mano. Se emplea en casos que, aun siendo importantes, no son de gran trascendencia los resultados. Me acuerdo que en las asambleas de la cooperativa universitaria se hacía así, levantando el brazo derecho y pasaban a contar fila por fila. Ya sea, hoy puede ser también por lista o nominal, que se efectúa llamando a cada uno por su nombre, ya sea por la lista de asistencia, habilitados para votar o siguiendo el orden que ocupan en la sala. Cada uno por turno se pronuncia a favor o en contra. Yo suelo ver que eso hacen en nuestro parlamento, diputados y senadores. Y perdonen así el tono irónico porque, Dios mío. Y la votación también puede ser secreta. En ella se entrega a cada participante un papel que debe llenar con el nombre de los candidatos y entregar a la mesa. Esa es la que yo creo que es mejor. Y el número de votos emitidos debe coincidir con la de los participantes. Yo he formado parte de una mesa de votación y es muy bueno ver cómo se controla, ¿verdad? Que cada persona vote realmente.
Va con su cédula de identidad, nosotros buscamos en la lista, tenemos el número de orden y de la página y se va. Y después controlamos otra vez uno a uno en cada página quiénes votaron y cuánto votaron. Y tiene que haber entre los 3 miembros de mesa, tiene que haber concordancia. Es decir, si en la página 67 votaron 11 personas, los 3 tenemos que tener esas 11 personas. No puede tener, por ejemplo, mi compañera no puede tener 11 votos, pero uno de ellos no es la misma persona. Entonces, alguna cosa está equivocada y se puede anular. Luego tenemos la asamblea. Es el encuentro de todos los componentes de un determinado grupo para tratar y decidir sobre temas de interés común. Es el órgano deliberativo ante el cual se rinden informes, se promueven debates, se planifican actividades. Si en nuestras instituciones educativas universitarias no se realizan las asambleas con este formato, no se está haciendo verdadera asamblea y sus conclusiones no son válidas. Porque es la máxima autoridad y por lo tanto es el órgano que tiene que ser respetado a rajatabla y tiene que hacerse bien las cosas. No es que se hagan mal y porque se decidió en asamblea, eso vaya. O sea, tiene que ser siempre en beneficio de la comunidad. Los pasos a seguir en la asamblea son convocatoria a todos los miembros, fijando fecha, hora, lugar y temas a tratar. Elección de un presidente y 1 o 2 secretarios de asamblea que son los que van a firmar el acta de esa asamblea. Se hacen las votaciones para autoridades de la facultad. El tercero, presentación del orden del día para su consideración. Cuarto, lectura de decisiones de la asamblea para su consideración. Y por último, el levantamiento de la sesión. Sesión es el tiempo durante el cual una asamblea está reunida para deliberar, no para pelearse ni como se dice, contradecirse, sino para deliberar y llegar a un punto que beneficie a la comunidad. Se organiza la comisión directiva al frente y los compañeros en semicírculos. Es dirigida por él o la presidente, él o la vicepresidente en ausencia del presidente. Debe ser asesorado por él o la profesor guía. Las decisiones tomadas en ella deben estar acorde a los reglamentos de la institución. Si alguna de las de alguna de las propuestas va en contra de los reglamentos de la institución, no puede ser aprobada. Como por ejemplo, ocurrió con esta gente que no podía presentarse a candidatarse, lo consabido ya, Horacio Cartes y Nicanor, que no podían ya presentarse a ser candidatos a presidente de la República. Por la ley ellos no pueden presentarse, pero igual ellos se presentaron. Y dicen algunos, pero tuvieron votos, pero la base ya estaba podrida. Entonces, ni por más 1000 votos, millones de votos que tengan, no pueden. Y gracias a Dios no se les ha dejado asumir. Entonces, por eso es que debe ser acorde a los reglamentos de la institución. Y se imaginan, ese reglamento de la Constitución y ellos no han respetado. El asesor tiene el derecho al veto sobre ellos. Ojalá, gracias a Dios, algunas cosas se consiguieron. Cada sesión debe ajustarse a un orden y un tiempo. Es cuando se lleva demasiado tiempo o cuarto intermedio, eso tiene que ser solamente en los casos que el tema sea muy delicado. Orden del día. Tiene que ser apertura de la sesión, control de asistencia, lectura del acta de la sesión anterior, que puede ser modificada, corregida y luego aprobada por los presentes por mayoría. Presentación de informes, presentación del tema central, reflexión, diálogo, debate, conclusiones sobre el tema, varios y cierre de la sesión. Son los puntos que tienen que cumplirse sin falta.
El acta, ahí también va un ejemplo de cómo debe ser redactado, ya sea digital o en físico, como dicen generalmente. Tiene que tener, ese es un ejemplo, en la ciudad de Asunción, por ejemplo, el día 15 del mes de septiembre del año 2021 se reúnen los alumnos del tercer curso en presencia del profesor o profesora asesora fulana de tal, siendo las X horas, se da inicio a la sesión del día con el saludo del presidente o la presidenta. El o la secretario controla la asistencia en donde se registra tantos alumnos presentes y tantos ausentes. Se da lectura al acta de la sesión anterior. El tesorero describe el movimiento de la caja e informa el saldo actual de guaraníes. Los comités presentan sus informes, porque generalmente hay varios comités. Inclusive puede haber un comité que se encargue de la salud del grupo. Entonces también presenta informe. El o la presidente inicia el debate sobre el tema central. La asamblea llega a las siguientes conclusiones sobre el tema tratado, se escribe ahí, y en el punto de asuntos varios, A, se designan a los responsables para las tareas previstas para la semana, y B, se ponen los nombres. El o la presidente evalúa la actividad del día y termina la sesión siendo las X horas. Siempre, siempre se tiene en cuenta eso. La etapa de ejecución es dijimos que el primero era la etapa de formación. La segunda etapa de ejecución están las jornadas de integración a través de dinámicas grupales que les pueden ser sugeridas por sus profesores guías. La jornada de la explicación de los objetivos, importancia y necesidad de organizaciones para trabajar. Elección de miembros de mesa directiva en asamblea por votación. Estos miembros que se deben elegir son presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. En cualquier caso, el funcionamiento del Parlamento escolar requiere de 3 condiciones. Una autoridad claramente aceptada por todos para presidir el grupo curso. Tiene que tratar de conseguirse que esa autoridad sea aceptada por otros, porque si no van a haber, ¿cómo se dice?, como grietas en el trabajo. Una participación de todos en la tarea común, porque tiene que ser un objetivo del grupo. Todos deben tener responsabilidades, aunque sea el que borra la pizarra cuando se hacen los cálculos o las votaciones. De normas establecidas de funcionamiento. Al acordar los objetivos y al hacer una estimación de los recursos, el grupo debe fijar los procedimientos para alcanzar dichos objetivos y saber utilizar los recursos. Es perentorio establecer normas precisas y claras que regulen el funcionamiento de cada parlamento. Cada parlamento. Dicho, ay, ¿dónde yo me fui? Requiere de 3 condiciones. La autoridad claramente aceptada, la participación de normas establecidas de funcionamiento. No sé por qué se me pareció que me salté algo. Al acordar los objetivos y al hacer una estimación de los recursos, el grupo debe fijar los procedimientos para alcanzar dichos objetivos y saber utilizar esos recursos. Por ejemplo, una de las cosas que siempre preocupa es, ¿y dónde vamos a sacar la plata? ¿Cómo vamos a hacer para conseguir la plata para hacer tal cosa? Se les ocurre de repente a dar un pergamino, un reconocimiento a unos profesores. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a pedir que nos hagan el certificado? No sé cuánto. ¿Cuánto necesitamos para eso? ¿Cómo vamos a hacer para alcanzar eso? Bueno, cada uno, o sea, yo me acuerdo que de repente les pedían que cada uno ponga 1000 guaraníes cada día, por ejemplo, en una alcancía común. Y bueno, y después se veía cuánto se tenía, de acuerdo a eso se dividía para qué tipo de obsequio, tipo de certificado iban a hacer. Es perentorio establecer normas precisas y claras que regulen el funcionamiento de cada parlamento, debiendo aquellas guardar armonía con las reglamentaciones escolares de la institución. En nuestro caso, que se realiza en instituciones educativas, nuestra constitución sería los reglamentos de esa institución.
¿Sí? Bueno. Y por último, ¿cuál es el rol? Pensé que saltó a la segunda parte. ¿Cuál es el rol del profesor asesor? O sea que hay una especie de autoridad que está por encima del presidente, inclusive de la comisión directiva. ¿Por qué? Porque tiene más experiencia. Al asignar la institución escolar a un profesor o profesora guía o tutora, sus funciones principales son: 1. Motivar suficientemente al curso manteniendo conversaciones con los alumnos basados en los problemas de estudio, bienestar, comportamiento, sobre todo hacerles sentir que ellos son capaces de contribuir con el proceso de educación. Algún compañero que está teniendo dificultades, que no está entendiendo, entonces tienen problemas de estudio, quien tiene un poco más de conocimiento, vive cerca, puede ayudarle al compañero sin que el compañero se sienta mal, por supuesto. Orientar y supervisar el parlamento escolar, asesorar la organización y funcionamiento. De él depende de que el parlamento cumpla su función. Sugerir temas y trabajos útiles para la discusión y realización. Velar por el nivel cultural y moral del grupo. Fomentar la integración grupal en cuanto a cooperación, solidaridad, civismo y otros valores. Cooperación, trabajar juntos en equipo para conseguir sus metas. Solidaridad, ser solidario con el que no puede o con el que está pasando por una situación difícil. Civismo, respetando a su nación, a su institución y otros valores que tengan que ver con eso. Por último, evitar el grupismo o individualismo. No puede haber egoísmo en el grupo. Para ello es indispensable la buena organización del curso en la que cada estudiante tenga su responsabilidad. Condiciones del profesor asesor: tiene que tener claridad de criterio, visión amplia, entusiasmo y empatía. Tener una preparación y poseer conocimientos en psicología del niño y del adolescente, técnica de manejo de grupos y técnicas de aprendizaje. Etapa de evaluación: las actividades deben ser evaluadas permanentemente. Los aspectos a ser considerados en su evaluación pueden ser, entre otros: práctica del proceso parlamentario, si respetan el proceso parlamentario, si piden la palabra, si se ajustan al tiempo en que se le da la palabra, y así una serie de elementos que tienen que ver con la responsabilidad de los miembros, que los miembros cumplan con su responsabilidad, a respeto a las normas del Parlamento, cooperación, trabajo en equipo, siempre, nadie sentirse más grande que el otro y ayudar a que se realicen, se obtengan las metas. Actitud de servicio, todos tenemos que estar dispuestos a ayudar para conseguir las metas. Bueno, chicos y chicas, espero que esto les sirva muchísimo para la organización del consejo de curso de ustedes, la organización que ustedes puedan contribuir al bienestar estudiantil, al centro de estudiantes, todo eso, y que tengan, que respeten todas estas cosas. Y especialmente este material es para el grupo que tiene que dar sobre parlamento estudiantil. Bueno, muchas gracias.